Buen día, profesor y compañeros. Esta es la segunda actividad del curso de finanzas presentada en grupo conformado por David Esteban Aguirre Orrego, Flor María García Tobón, Mariana Andrea Osorio Restrepo, Liney Joana Uribe Mesa y quien les habla, Erika Umaña Sánchez. Finanzas públicas. Concepto y definición de presupuesto. Consiste en las previsiones anuales de ingresos y gastos de una organización, ya sea pública o privada. Esta herramienta le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para la satisfacción de las necesidades de la población. La acción presupuestaria del Estado en cualquiera de sus niveles se expresa como una acción determinada en el desempeño de una función especial en un tiempo determinado con el fin de satisfacer las necesidades públicas. El presupuesto público es una herramienta fundamental para la ejecución de la economía política. Es el instrumento mediante el cual ejerce su función de financiador o proveedor público directo de bienes y servicios. En el presupuesto se materializan en propuestas cuantificadas los diferentes propósitos del Estado y del Gobierno que se ejecutarán a través de las entidades encargadas de su administración. Por medio del presupuesto se atiende también el funcionamiento de estas entidades y el financiamiento adquirido para el desarrollo de sus actividades. A través de los años, las funciones del Estado han cambiado. No solo se ha admitido que el Estado debe establecer leyes básicas de la sociedad, velar por su cumplimiento y crear un marco en el cual las empresas puedan competir entre sí, sino que también se ha generado el consenso de que los defectos y limitaciones del mercado le dan al gobierno una función económica importante, especialmente en áreas relacionadas con la redistribución de la renta y con la corrección de fallos de mercado, como los asociados con la periódica presencia de fluctuaciones económicas acompañados de elevados niveles de desempleo, la falta de competencia, la presencia de externalidades y la provisión de bienes públicos, entre otros. El gobierno incide en la economía de dos maneras principales, directa e indirectamente. La forma directa la ejecuta a través del gasto público y la tributación, y la indirecta mediante el empleo de mecanismos de regulación de la actividad económica. La primera se refleja directamente en el presupuesto, mientras la segunda no. El presupuesto público es el instrumento más importante para la ejecución de la política económica por parte del Estado. Por su carácter de público, el presupuesto se rige por estrictas normas de origen constitucional y legal. El proceso presupuestal del Estado en sus diferentes niveles se expresa como una acción determinada en el desempeño de una función especial en un tiempo determinado, que implica recursos para obtener unos resultados concretos, bienes y servicios con un fin preciso, satisfacer necesidades públicas. Las funciones de la actividad presupuestal del Estado son tres: la asignación de recursos, la redistribución de rentas y las políticas de estabilización y crecimiento, donde se tiene que la asignación de recursos se encargaría de cubrir las necesidades sociales a través de la captación de impuestos y su posterior inversión en bienes y servicios públicos suministrados libres de carga directa al consumidor, es decir, sin un precio como los bienes intercambiados en el mercado. Se relacionan con el gasto en los sectores económicos y con las modificaciones generadas en la utilización de los factores productivos, tierra, trabajo y capital. Este tipo de inversión pública puede tomar formas directas vía la creación de empresas públicas o indirectas a través de programas de fomento industrial o de servicios,
De igual manera, puede incluir beneficios impositivos para determinados sectores a fin de incentivar las inversiones privadas. Según Musgrave, los bienes públicos pueden proporcionarse de 4 maneras: bienes y servicios suministrados directamente por el Estado y producidos por él mismo, bienes y servicios proporcionados directamente por el Estado y elaborados por entidades privadas, bienes y servicios vendidos en el mercado y fabricados por el Estado, y bienes y servicios enajenados en el mercado y producidos por empresas del orden privado. Se puede deducir que el profesor Musgrave considera como tarea del Estado el proporcionamiento de los bienes públicos, pero argumenta que en la realidad estos pueden ser elaborados o suministrados por el sector público o por el sector privado. La redistribución de rentas realizará ajustes en el reparto de la riqueza determinada por el mercado, ya sea aumentando el ingreso de algunos vía transferencias sociales y reduciendo el de otros vía impuestos progresivos o en proporción a la renta. El Estado, o más particularmente la política presupuestaria, cumpliría con esta función. Por temas de dificultades entre la elección de eficiencia y equidad, se considera necesario seleccionar los impuestos, transferencias o gastos sociales con menor interferencia en las decisiones individuales, con el fin de que en estos aspectos el enfoque político deba estar dirigido a la prevención de la pobreza y con la implementación de diversos mecanismos por parte del Estado sea posible la promoción de la atención de necesidades básicas insatisfechas de los grupos más pobres de la sociedad y de los sectores de la población más vulnerable. Las políticas de estabilización y crecimiento, por su parte, harían de medio para contrarrestar los efectos de las crisis y de los auges a lo largo de los ciclos económicos. En otras palabras, elevarían el nivel de demanda agregada por medio del déficit fiscal en situación de crisis, políticas contracíclicas asociadas a aumentos del gasto público, y la reducirían por medio del superávit en situación de auge, reducción del gasto. Estas constituyen un instrumento eficaz para alcanzar mayores niveles de ocupación de los factores y tasas de crecimiento económico positivas con estabilidad en el nivel de precios y así contrarrestar las fluctuaciones indeseables de la economía. En la perspectiva de Musgrave, estas tres funciones fomentarían la eficiencia, la equidad y el crecimiento con estabilidad a largo plazo. Por estas vías, el presupuesto cumpliría sus tareas fundamentales: promoción de la actividad económica mediante la inversión en los diferentes sectores productivos, realización de ajustes en la distribución del ingreso instrumentando diversidad de programas sociales e impuestos, y estabilización económica a través de políticas deficitarias o contractivas en fases de crisis y auge. Cordial saludo, como lo mencionó mi compañera Erika anteriormente, mi nombre es Mariana Osorio, me corresponde exponer presupuestos, plan de desarrollo y coherencia macroeconómica. Esta se refiere a los planes de desarrollo y señala la gran importancia que le concede. Es claro que el propósito del constituyente y posteriormente del legislador ha sido el de fortalecer la relación entre el plan de desarrollo y presupuesto general de la nación, para mejorar la asignación de recursos e integrar las decisiones de mediano y largo plazo
con la gestión del presupuesto. El presupuesto no solo constituye la materialización del plan de desarrollo del gobierno, sino que también cumple un papel destacado en el diseño de la política económica, en la medida en que su cuantía, composición y estructura de financiamiento son elementos importantes en el engranaje del balance macroeconómico. La macroeconomía busca garantizar que el presupuesto sea compatible con las metas económicas fijadas por el gobierno, en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República, y el de homeostasis presupuestal, mecanismos de autorregulación que determina que el incremento de los recursos presupuestarios debe ser consistente con el crecimiento de la economía de forma que no genere desequilibrios macroeconómicos. El presupuesto, en su esencia, antes que una herramienta jurídico-contable, constituye un instrumento de planificación y un componente importante de la política económica. En conclusión, el presupuesto es el instrumento a través del cual se materializa la acción del Estado y se ejecuta el Plan Nacional de Desarrollo. En estas circunstancias es indispensable que exista coherencia entre el presupuesto y las metas y objetivos definidos a través de la política económica, y más concretamente las políticas monetarias y cambiarias y las metas de crecimiento e inflación. La actividad presupuestaria de forma que asegure la mayor fluidez entre las diversas áreas de la política. Una política óptima para lograrla es ahorrar los ingresos extraordinarios que se produzcan para luego desahorrarlos cuando el ciclo se invierta y la economía lo necesite. Ley de responsabilidad y transparencia fiscal, sistemas de monitoreo de gasto, de evaluación de resultados, fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, introducción de nuevos clasificadores de gastos, acordes con estándares internacionales, marco fiscal en mediano plazo, marco de gasto de mediano plazo, todo lo cual ha contribuido a mejorar los procesos de programación, asignación y ejecución, evaluación y seguimiento y control del gasto público y de rendición de cuentas, y ha favorecido la transparencia fiscal. Esta evolución normativa constituye un esfuerzo importante por informar al público sobre la estructura y las funciones gubernamentales que determinan la formulación de la política fiscal y sobre las actividades del gobierno, lo cual, además de favorecer un debate público más informado, mejora el proceso de rendición de cuentas y por lo mismo da credibilidad a todas las instituciones. Entre las principales ventajas de adoptar una regla fiscal sobresalen las siguientes: garantiza la disciplina fiscal y promueve la estabilidad macroeconómica, refleja decisiones autónomas de los gobiernos, facilita la política anticíclica, brinda credibilidad, transparencia y confianza en la política fiscal, mostrando el compromiso del gobierno de realizar ajustes para disminuir su nivel de deuda y ahorrar los recursos excedentarios. Esta dinámica anticíclica de ahorro-desahorro en muchos casos es un fondo de estabilización, en general en el exterior o pagando la deuda. También ayuda a evitar la tendencia a la reevaluación y a disminuir la volatilidad en la economía. Hacia el futuro se busca avanzar en la construcción de un presupuesto que privilegie los resultados, reforzar los sistemas de monitoreo y evaluación de presupuestos y contar con el esquema de una regla fiscal que sea un instrumento efectivo para desarrollar políticas fiscales prudentes que contribuyan a mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas y darle estabilidad a la política macroeconómica. A continuación, explicaré la clasificación y definición del presupuesto de rentas y recursos del capital. Pero antes de poderlos clasificar, debemos de saber que los ingresos del Estado son los que permiten consolidar el presupuesto nacional, el cual busca promover una organización estratégica y disciplinada entre las autoridades del presupuesto y la planeación en los diferentes sectores, los cuales voy a definir y dar a conocer sus principales componentes por cada grupo. Ingresos de la nación.
En este componente podemos encontrar los ingresos corrientes, son los recursos establecidos entre las multas, impuestos y contribuciones, y dependiendo de su origen se consideran tributarias y no tributarias. Los ingresos tributarios se conforman por los pagos obligatorios al gobierno, provenientes de impuestos directos o indirectos. Los impuestos directos se denominan así ya que dependen de la renta y patrimonio de cada persona natural o jurídica. Los indirectos vienen de bienes o prestaciones de servicios, arriendos, importaciones y exportaciones, ingresos no tributarios provenientes de las sanciones por incumplimientos legales. Los recursos del capital son ingresos de carácter ocasional, los cuales se obtienen de créditos públicos en los cuales estos recursos obtenidos por las entidades financieras, en los cuales encontramos los siguientes recursos de crédito, recursos de crédito externo, recursos de crédito interno, otros recursos de capital, enajenación de activos, excedentes financieros de entidades descentralizadas, rendimientos financieros, reintegros y recursos no apropiados, recuperación de cartera, donaciones, entre otros recursos de capital. Las contribuciones parafiscales son gravámenes que se establecen de carácter obligatorio, afectando solo a una parte del grupo social y económico, y son administradas por el personal que forma parte del presupuesto general y se incorpora al presupuesto solo para registrar las cuantías, separándolas de las rentas fiscales. Fondos especiales. Estos son los fondos especiales creados y definidos por la ley en la prestación de un servicio, y algunos de ellos son el Fondo de Defensa Nacional, Fondo de Estupefacientes, Junta Central de Contadores, Fondo de Solidaridad Pensional, Fondo de Investigación en Salud, entre otros. Y esto se encuentra estipulado en el artículo 27 de la Ley 225 de 1995 y en el artículo 30 del Decreto 111 de 1996. Los recursos propios son los establecimientos públicos nacionales. Estos se identifican y clasifican por separado de las rentas y los recursos, en donde los recursos propios son por las rentas propias o ingresos corrientes, y los recursos del capital son para la actividad para la cual se creó el órgano. Algunos de ellos son aportes de afiliados, crédito externo, ingresos corrientes, aportes de otras entidades, recursos de capital, entre otros. Los aportes a la nación son los recursos que se orientan a entidades descentralizadas del orden nacional, con el objeto de contribuir a sus compromisos y cumplimiento de las funciones. A continuación, el próximo tema a explicar será la clasificación y definición del presupuesto de gastos. Este presupuesto se compone de tres grandes rubros, como lo son los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda pública y los gastos de inversión. Cada uno de estos presupuestos está clasificado en diferentes secciones, las cuales corresponden a la rama legislativa, la rama judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y dentro de esta el Consejo Nacional Electoral, una por cada ministerio, departamentos administrativos y establecimientos públicos, la Policía Nacional y una sección especial para el servicio de la deuda pública. El primer gran rubro, que son los gastos de funcionamiento, está dividido en los gastos de personal, gastos generales, transferencias corrientes, transferencias de capital y los gastos de comercialización y producción. Dentro de los gastos de personal se desprenden lo que son los servicios de personal asociados a nómina,
como lo son los sueldos del personal de nómina, las horas extras, los festivos y las vacaciones, la prima técnica y otros gastos como lo son los subsidios de alimentación, el auxilio de transporte, la prima de servicios, la prima de vacaciones, la prima navideña y los gastos de representación. También están los servicios personales indirectos, que son los llamados contratistas y empleados ocasionales. Incluye gastos como jornales, honorarios, supernumerarios, horas cátedra y remuneración por servicios técnicos. Y también están las contribuciones inherentes a la nómina, tanto del sector público como privado, como los aportes a las cajas de compensación familiar, el Fondo Nacional del Ahorro, el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también los aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional, y también las administradoras de cesantías y pensiones. Están también los gastos generales, que se divide en impuestos y multas, que son los impuestos sobre la renta y demás tributos y multas y contribuciones a lo que están sujetos los diferentes órganos, y también la adquisición de bienes y servicios, como lo son la compra de equipos, materiales y suministros, gastos imprevistos, también otros gastos por la adquisición de bienes como el sostenimiento de embajadas en cuanto a papelería, útiles y elementos de aseo, también el sostenimiento de semovientes en cuanto a alimentación, medicinas, lo que son los servicios públicos, los arrendamientos, mantenimiento, comunicaciones y transporte, impresos y publicaciones, viáticos y gastos de viaje, seguros, gastos de operación aduanera, gastos judiciales en cuanto a la defensa del Estado, otros gastos por la adquisición de bienes como es el transporte de internos, el sostenimiento de embajadas y consulados en cuanto a servicios públicos, mantenimiento, elementos de aseo, gastos reservados que son gastos para inteligencia e investigación judicial, apoyo a operaciones militares y policiales y la defensa de la hacienda pública. También están las transferencias corrientes, que son transferencias, por ejemplo, que se hacen por convenios al sector privado, transferencias al sector público, el Sistema General de Participaciones, que es el que brinda recursos a los departamentos y municipios, transferencias al exterior y transferencias de previsión y seguridad social, como pensiones y jubilaciones, cesantías y otras transferencias de previsión y seguridad social. También están las transferencias de capital, que comprende aportes a órganos y entidades para gastos de capital y la capitalización del ente receptor. Y por último, dentro de los gastos de funcionamiento están los gastos de comercialización y producción, que son los gastos que realizan los órganos para adquirir bienes, servicios e insumos que participan directamente en el proceso de producción o comercialización, distinguidos en actividades comerciales, industriales y agrícolas. El segundo gran rubro es el servicio de la deuda pública, que está dividido en el servicio de la deuda externa y el servicio de la deuda interna. A su vez, la deuda externa tiene como gasto la amortización de la deuda pública externa y los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública externa. Igualmente, el servicio de la deuda interna tiene el gasto de la amortización de la deuda pública interna y los intereses, comisiones y gastos de la misma deuda. Por último, están los gastos de inversión, que son erogaciones susceptibles a causar réditos o que de algún modo son económicamente productivas. Se incluyen como gastos de inversión los gastos que son destinados a crear infraestructura social, y su principal característica es que permite acrecentar la capacidad de producción y la productividad en el campo de la estructura física, económica y social.